Tengo en la línea a mi querido amigo Jorge Sánchez Tello, director del programa de investigación aplicada de Fundeb. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estimado amigo David, muy buenas noches. También a las personas que están escuchando el programa, un gusto saludarte. Querido Jorge, presentaron hoy un estudio, creo que muy importante, sobre la situación financiera de Pemex. Así es, David, presentamos el estudio, un análisis financiero de la evolución de Pemex en 10 años, del 2009 al 2019, es decir, antes de la pandemia, porque en su momento eran los datos que teníamos disponibles. Analizamos los estados financieros de Pemex, analizamos también las opiniones de los dictámenes contables que también dan las calificadoras, instituciones también que evalúan a Pemex. Nos metimos a fondo en sus finanzas porque al parecer tenemos un problema financiero importante con la empresa más importante de este país. Técnicamente podemos decir que pues tiene fuertes problemas por sus ingresos, tiene, pues digamos en palabras sencillas, debe más que sus ingresos, lo que se conoce como el capital negativo. Esto lo hace que sea una empresa muy vulnerable, David, tiene un mal desempeño, además de que a partir también del 2018 no hemos visto un plan serio para rescatar a Pemex. ¿Y por qué es importante A ver, rescatar Jorge, a ahí te Pemex? interrumpo. Y con todo el sarcasmo del mundo. ¿No se supone que el plan era rescatar Pemex? Últimamente ya nadie habla de Pemex. Últimamente ya el gobierno ya no habla de Pemex. Pero el programa era rescatar la soberanía. Y los anuncios esos que hacía Pemex, que parece que se habían robado de PDVSA en tiempos de Maduro, de por la soberanía energética y todas esas jaladas. Teóricamente y eso ha explicado los ajustes fiscales, los ajustes de operación, en general todas las decisiones que se han venido tomando. Así es, David, y como bien señalas, aunque sea sarcasmo, pero se han olvidado de Pemex. Hay una dura realidad, sus ingresos siguen cayendo a pesar de esos supuestos ajustes. Ya se nos olvidó que ellos presentaron hace un año, 2 años, un plan de negocios en Estados Unidos para supuestamente rescatar Pemex. No lo lograron, incluso hasta recibieron burlas por parte de personas del sector financiero de Estados Unidos. No los Bueno, es tomaron que en ¿cómo serio no te porque vas a burlar si en la primera reunión el director de finanzas te habla del flow cash? es correcto. Entonces, y tenían la presentación en PowerPoint con faltas de ortografía, una barbaridad. O sea, se ve que en estos 2 años no se han metido a analizar las finanzas de Pemex, David, y justamente ellos decían que hay que rescatar a Pemex, y sí, puede que tengan razón, pero no saben cómo hacerlo. Pemex tiene problemas operativos muy grandes, muy graves, tiene un problema financiero bastante importante porque sus costos siguen aumentando. En pocas palabras, David, no Mira, tienen dinero. mientras tiene problemas operativos tan grandes como el siguiente, mientras todo el gobierno, en lo que parece que podría ser una medida totalmente neoliberal, se ha hecho más chico y más austero, a Pemex no le han tocado una pluma. Tienes toda la razón, David. De hecho, si lo ponemos en palabras muy simples, Pemex, sus costos, su deuda laboral, sus proyectos que tampoco son viables, no tienen ningún sentido seguir construyendo dos bocas cuando el mundo está cambiando hacia lo eléctrico, lo han señalado las automotrices. Entonces, aún así se tiene que rescatar Pemex porque es la principal empresa de México y es un desastre financiero que ha venido aumentando, sobre todo porque al parecer no tienen bien un diagnóstico financiero, David, y esto nos va a costar. Para que se salve Pemex, porque es importante, para que las variables económicas que nos afectan a todos, entonces las tasas de interés, incluso la inflación, no se vean afectadas. El gobierno, planteamos en el documento 3 alternativas, pero la importante es, David, una reestructuración profunda y que se tiene que dividir Pemex, se tiene que separar
exploración del resto de la empresa que básicamente ya está pasada de moda, entonces, y que además se tiene que hacer cargo de su deuda laboral, y todo esto, David, le va a costar al gobierno, que en cierto sentido es a todos los que pagamos impuestos, entre 10 y 12 puntos del PIB, para que nos olvidemos de los problemas que hoy en día está generando Pemex a las finanzas públicas, a la incertidumbre económica, y tienen un problemón energético en este gobierno, David, que pues habrá que ver qué va a pasar en los siguientes años. ¿Plantean ustedes en este estudio, Jorge, algún camino de solución, alguna alternativa? Y déjame hacer una consideración previa. Yo creo que ya en este momento parar Dos Bocas sería peor que mantenerlo. Así es, bueno, de hecho en el documento no mencionamos como tal Dos Bocas, pero lo que sí No, ese lo puse proponemos. yo como un agregado más allá de tu documento, porque lo decía ayer en televisión. Era cierto el argumento de que parar el aeropuerto, el Naim, era un error por el grado de avance que llevaba. Parar los tres, más allá de las consideraciones que podamos tener sobre él. Parar los grandes proyectos de este gobierno sería más caro que mantenerlos. Así es, porque al fin y al cabo ya lo están haciendo, es una obra que lleva avance y obviamente sería Y tienen afectar, plan, programa, este, contrato, presupuesto. Le explicaba así, ayer a alguien, si el gobierno dijera, ya no hago eso, ¿qué otros planes de infraestructura tiene? Y arrancarían hasta no dentro tiene. de un año si se pusieran a decir hoy, vamos a hacer otros grandes planes de infraestructura, ok, paramos esto, vamos a construir, ¿te gusta que digan, vamos a construir hospitales? Pues se necesitan terrenos, planes, programas, eso te lleva un año. Así es, ¿no? De hecho, o sea, de por sí tenemos problemas de inversión pública y privada por muchos factores, David. Entonces, la vía que justamente también para que no se le dé mayor incertidumbre a la inversión en México es que este rescate de Pemex que tiene que hacer el gobierno, porque pues es el único accionista, entre comillas, y que obviamente es muy costoso, pero lo principal que planteamos en el documento es que se tiene que dividir, y lo explico de una forma muy simple, es crear dos Pemex, el Pemex bueno, por llamarle de una forma, que sea el encargado de la exploración, y otro Pemex, que es donde vamos a esconder, por decirlo de alguna forma, pues sus problemas de deuda laboral, sus deudas financieras, como en ¿Por qué su me suena momento como a se hizo. Fobaproa? Si lo queremos llamar, sería a llamarle a esto el Pemex Proa. El gobierno tiene que hacer un Pemex Proa para sanear bien a Pemex, para que le pague también a sus proveedores. Y sí, va a ser costoso, va a ser doloroso, pero se estaría rescatando a la principal empresa de este país y eso le ayudaría a dar certidumbre a muchas variables económicas, inclusive al propio grado de inversión, y esa es la vía general, David. ¿Qué tan probable, qué tan factible es un camino como este que a mí, dicho de paso, me parece correcto? Es correcto, pero vemos que falta un poco la intención política. Obviamente aquí estamos hablando de aumentar la deuda, pero es justificable de 10 a 12 puntos del PIB, pero al parecer este gobierno no tiene rumbo en el tema financiero de Pemex, están hechos bolas con lo de CFE, Pemex, como bien señalabas, está olvidado, no se habla ya de esta empresa, entonces es importante saber a las personas que están escuchando tu programa que Pemex es un tema estratégico y hasta de seguridad nacional, de que no puede quebrar, aunque técnicamente lo está, y por eso se requiere este Pemex Pro, David. Claro, porque es la única empresa que plantea un riesgo sistémico para el país. Así es, si quiebra Pemex, perdemos el grado de inversión y técnicamente el país, por decirlo muy simple, podría hasta quebrar porque se pierde el grado de inversión, muchas empresas relacionan ese grado de inversión con futuras inversiones, sería un caos, David. Entonces, ojalá este gobierno tenga la intención política, primero, de ponerse a estudiar realmente las finanzas de Pemex, proponer una solución, porque si no nos puede esperar un fin de sexenio
digamos, por decirlo de una Que manera. regresen las crisis de fin de sexenio. Jorge, te Exactamente. mando un abrazo. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. Gracias, David. Un abrazo.